¿Alguna vez has sentido el impulso inexplicable de saltar cuando estás al borde de un precipicio? ¿Ese susurro en tu mente que te invita a dejarte caer mientras miras hacia el abismo? Los franceses lo llaman el appel du vide, la llamada del vacío. Pero, ¿y si te dijera que no es tu mente la que te llama, sino algo más? Algo que habita en esos espacios vacíos, esperando pacientemente a que respondas. Bienvenidos a una historia que te hará cuestionar cada impulso intruso que hayas sentido alguna vez. Mi nombre es, nombre del narrador, y esta noche, te invito a descubrir la verdadera naturaleza de la llamada del vacío. Todo comenzó con un estudio científico. El doctor Alejandro Morales, un neuropsicólogo respetado de la Universidad de Barcelona, investigaba el fenómeno de los pensamientos intrusivos y, en particular, la llamada del vacío. Su hipótesis era simple: estos impulsos eran mecanismos evolutivos de autopreservación, advertencias que nuestro cerebro generaba para mantenernos alerta ante el peligro. Para probar su teoría, reunió a 50 voluntarios con experiencias documentadas del fenómeno. Era un proyecto rutinario, hasta que empezaron a desaparecer los participantes. Elena Vega fue la primera. Una estudiante de doctorado de 28 años que había reportado experimentar la llamada del vacío desde su adolescencia. Durante una sesión de escaneo cerebral, mientras observaba imágenes de grandes alturas, su actividad cerebral mostró un patrón anómalo. Según el informe oficial, Elena se levantó abruptamente, desconectó los electrodos y salió del laboratorio sin decir palabra. Las cámaras de seguridad la mostraron caminando hacia el tejado del edificio. Nunca bajó. Cuando el equipo subió a buscarla, solo encontraron sus zapatos perfectamente alineados en el borde de la azotea. No había rastro de su cuerpo en el suelo, 17 pisos más abajo. 3 días después, desapareció Marco Ruiz. Luego Sofía López. En 2 semanas, 7 participantes se habían esfumado en circunstancias similares. La policía sospechaba de un suicidio colectivo, pero el doctor Morales sabía que algo más estaba ocurriendo. En las grabaciones de las sesiones, notó que todos compartían la misma expresión justo antes de desaparecer, una mirada de reconocimiento, como si hubieran visto a alguien familiar en la distancia. El doctor Morales suspendió. Desesperado por entender, el doctor Morales decidió someterse a su propio experimento. Se conectó al equipo de neuroimagen mientras visualizaba escenarios de altura. Durante 40 minutos, nada ocurrió. Pero entonces, sus lecturas cerebrales cambiaron drásticamente. En la grabación, se puede ver cómo su expresión se transforma de concentración a puro terror. Con manos temblorosas, desconectó el equipo y comenzó a escribir frenéticamente en su cuaderno. Las últimas palabras que escribió fueron: no es un impulso. Es una invitación. Y están esperando una respuesta. Esa noche, el doctor Morales desapareció de su apartamento en el 8º piso. La puerta del balcón estaba abierta. El caso habría quedado como otro misterioso suicidio si no fuera por Julia Martín, la única participante del estudio que parecía inmune al fenómeno. Julia nunca había experimentado la llamada del vacío. Intrigada por las desapariciones, comenzó a investigar por su cuenta, recopilando los diarios y notas de los participantes desaparecidos. Descubrió patrones inquietantes. Todos habían empezado a dibujar el mismo símbolo, un círculo con una espiral que se estrechaba hacia el centro. Todos mencionaban sueños recurrentes sobre caer en un abismo sin fondo. Y todos describían la misma sensación, que algo los observaba desde los espacios vacíos, algo que había estado con ellos toda su vida. En el diario de Elena, Julia encontró una entrada particularmente perturbadora: lo vi hoy. Estaba en el espejo, pero no era mi reflejo. Estaba detrás de mí, mirándome a través de mis propios ojos. Me ha estado observando toda mi vida, esperando a que mire hacia atrás y lo reconozca. Dice que es hora de responder a su llamada. Julia llevó sus hallazgos a la policía, pero nadie la tomó en serio. Frustrada, decidió continuar la investigación del doctor Morales, convencida de que la clave estaba en entender por qué ella nunca había experimentado la llamada del vacío. Instaló cámaras en su apartamento y comenzó a documentar sus sueños y pensamientos. Durante semanas, nada cambió. Hasta que una noche,
su cámara captó algo extraordinario. A las 3:17 de la madrugada, mientras Julia dormía, una sombra apareció en la esquina de su habitación. No proyectada por ningún objeto, simplemente se materializó como una mancha de oscuridad más densa que la noche. Durante 7 minutos, permaneció inmóvil. Luego, lentamente, se acercó a la cama de Julia. La grabación muestra cómo la sombra se inclina sobre ella, como si la estuviera examinando. Después, parece frustrada. Se retira hacia la pared y desaparece. Cuando Julia revisó el metraje a la mañana siguiente, quedó horrorizada. ¿Cómo era posible que no hubiera sentido esa presencia? La respuesta llegó esa misma tarde, cuando visitó a un neurólogo para un chequeo rutinario. El doctor le informó que tenía una pequeña anomalía cerebral. Una malformación en la amígdala, la parte del cerebro responsable del miedo y las respuestas de supervivencia. Debido a esta condición, Julia experimentaba menos miedo que la persona promedio. Y fue entonces cuando todo encajó. No era que ella nunca hubiera experimentado la llamada del vacío. Era que nunca había sentido el miedo suficiente para notarla. Esa noche, Julia hizo lo impensable. Se sentó frente a su espejo, apagó todas las luces excepto una vela, y esperó. Durante horas, no ocurrió nada. Pero justo cuando estaba a punto de rendirse, lo vio. Un rostro que no era el suyo, observándola desde el reflejo. Una cara humanoide pero con rasgos ligeramente distorsionados, como si alguien hubiera intentado dibujar un rostro humano sin entender completamente cómo debería ser. Julia no sintió miedo. En su lugar, sintió curiosidad. ¿Quién eres?, preguntó. La figura en el espejo sonrió, revelando dientes demasiado numerosos y afilados. Somos los que esperamos en el vacío, respondió con una voz que sonaba como varias voces superpuestas. Los que llamamos cuando miras hacia abajo. Los vigilantes de los umbrales. ¿Qué quieren?, preguntó Julia. Reciprocidad, respondió la figura. Hemos estado con ustedes desde que aprendieron a temer las alturas. Les susurramos en esos momentos de vértigo, les mostramos lo fácil que sería dar un paso más. Un pequeño paso. Y a cambio, algunos de ustedes vienen a nosotros. ¿Qué les pasó a los participantes del estudio? La sonrisa de la figura se ensanchó. Respondieron a nuestra llamada. Vieron más allá del velo y entendieron que la separación entre su mundo y el nuestro es tan delgada como el espacio entre un paso y el siguiente. ¿Por qué yo no puedo escucharlos? Porque no temes lo suficiente, dijo la figura, su sonrisa desvaneciéndose. El miedo es el lenguaje con el que hablamos. Sin él, nuestras voces son inaudibles para ti. Es frustrante. La figura comenzó a distorsionarse, como si el espejo estuviera derritiéndose. Antes de desaparecer completamente, susurró, pero encontraremos otra manera de llegar a ti, Julia. Todos responden eventualmente. A la mañana siguiente, Julia despertó con una certeza escalofriante, había abierto una puerta que no podía cerrarse. Durante los días siguientes, comenzó a notar pequeños cambios en su entorno. Objetos que no estaban donde los había dejado. Sonidos de pasos cuando estaba sola en casa. Y lo más perturbador, comenzó a sentir miedo. Por primera vez en su vida, Julia experimentó el terror paralizante de estar al borde de un precipicio. Mientras caminaba por un puente peatonal, sintió el impulso abrumador de mirar hacia abajo. Y cuando lo hizo, escuchó la voz. Un susurro que prometía que la caída sería hermosa, liberadora. Comprendiendo que estaba en peligro, Julia buscó ayuda. Contactó con un antiguo colega del Dr. Morales, el Dr. Samuel Torres, experto en neuroteología y estados alterados de conciencia. Le mostró las grabaciones y le contó su experiencia. El Dr. Torres no pareció sorprendido. Existen en la intersección, explicó. En los espacios liminales. Los umbrales entre un estado y otro. Una altura es simplemente un umbral entre estar arriba y estar abajo, entre la vida y la muerte. ¿Qué son?, preguntó Julia. Nadie lo sabe con certeza. Algunas culturas los llaman, los que esperan entre mundos. Otras los consideran manifestaciones de nuestros propios miedos existenciales.
Personalmente, creo que son simbiontes psíquicos que evolucionaron junto a la conciencia humana, alimentándose de nuestras emociones más primarias. ¿Cómo puedo detenerlos? El doctor Torres negó con la cabeza. No puedes. Han estado con nosotros desde que desarrollamos la capacidad de temer nuestra propia mortalidad. Son tan parte de la experiencia humana como el amor o el hambre. Pero están llevándose a personas. No se llevan a nadie que no quiera ir, respondió Torres. Esa es la naturaleza de la llamada del vacío. No te empujan. Te invitan. Y tú decides si respondes. Julia salió de la oficina de Torres más confundida que nunca. Mientras conducía de regreso a casa, se encontró obsesivamente mirando por las ventanillas hacia los barrancos junto a la carretera. La llamada se hacía más fuerte cada día. Decidida a resistir, Julia implementó precauciones extremas. Cubrió todos los espejos de su casa. Evitó edificios altos, puentes y acantilados. Incluso tapó los desagües y mantenía las ventanas cerradas, recordando cómo los participantes habían mencionado voces provenientes de estos lugares. Durante 3 semanas, funcionó. Los susurros se desvanecieron gradualmente y las sombras en las esquinas desaparecieron. Julia comenzó a convencerse de que había sido solo una sugestión masiva, un efecto secundario psicológico del estudio del Dr. Morales. Hasta que recibió el paquete. No tenía remitente. Dentro, encontró un cuaderno que reconoció inmediatamente, el diario del Dr. Morales. Las primeras páginas contenían notas científicas detalladas sobre el experimento. Pero a medida que avanzaba, la escritura se volvía más errática, más desesperada. En las últimas páginas, el Dr. Morales había dibujado incesantemente el mismo símbolo, el círculo con la espiral interna. Y junto a estos dibujos, una serie de coordenadas GPS. Contra todo sentido común, Julia decidió investigar. Las coordenadas conducían a una zona remota en las montañas, donde un antiguo puente peatonal cruzaba un profundo cañón. Según la información local, el puente había sido cerrado después de una serie inexplicable de suicidios en los años 70. Julia llegó al anochecer. El puente, deteriorado por décadas de abandono, se extendía sobre un abismo tan profundo que no podía verse el fondo. Una brisa constante producía un silbido inquietante mientras atravesaba las estructuras metálicas oxidadas. Con linterna en mano, Julia avanzó cautelosamente por las tablas podridas. A mitad del puente, encontró lo que buscaba, tallado en la barandilla, el símbolo de la espiral. Y entonces los vio. No uno, sino docenas. Figuras humanas translúcidas que flotaban en el abismo debajo del puente. Reconoció a Elena, a Marco y a los otros participantes del estudio. También distinguió al Dr. Morales, suspendido boca abajo como si estuviera cayendo eternamente en cámara lenta. Todos la miraban con la misma expresión vacía. Y todos extendían una mano hacia ella, invitándola. Los susurros comenzaron, un coro de voces que prometían revelaciones, conocimiento, libertad de las limitaciones físicas. Le mostraron visiones de lo que podría experimentar, la sensación de caer eternamente, la liberación del miedo, la comunión con lo desconocido. Julia se aferró a la barandilla, luchando contra el impulso abrumador de saltar. Ahora entendía completamente. La llamada del vacío no era un mecanismo de supervivencia. Era un mecanismo de selección. Una prueba para identificar a aquellos receptivos a los susurros del otro lado. Con un esfuerzo supremo, Julia dio un paso atrás. Luego otro. Las figuras en el abismo parecieron agitarse, sus expresiones cambiando de invitación a ira. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en gritos que reverberaban en su mente. Julia corrió. Corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas amenazaron con ceder. No se detuvo hasta llegar a su coche, donde colapsó en el asiento, temblando incontrolablemente. Esa noche, mientras conducía de regreso a la ciudad, tomó una decisión. No podía derrotar a estas entidades, pero podía advertir a otros. Recopiló toda la evidencia, las grabaciones, los diarios, las notas del Dr. Morales y creó un documento detallado.
Lo envió a periodistas, científicos y autoridades, sabiendo que la mayoría lo descartaría como una elaborada teoría conspirativa. Pero para aquellos que habían sentido la llamada, para aquellos que habían mirado hacia el abismo y habían sentido que algo les devolvía la mirada, sería una validación. Una confirmación de que no estaban solos en esa experiencia perturbadora. Julia desapareció 3 días después de enviar el documento. Su coche fue encontrado estacionado junto a un acantilado costero. No había señales de forcejeo, ni nota de suicidio. Solo sus zapatos, perfectamente alineados en el borde del precipicio. Las autoridades concluyeron que se había quitado la vida, afectada por algún tipo de trastorno psicótico. El caso se cerró, y el documento que había creado fue archivado y olvidado. Pero su advertencia permanece. Porque ahora tú también conoces la verdad sobre la llamada del vacío. La próxima vez que estés al borde de un precipicio y sientas ese impulso inexplicable de saltar, recuerda, no es tu mente la que te llama. Son ellos. Observándote desde el abismo. Esperando pacientemente. Y ahora que los conoces, ellos también te conocen a ti. Así que, querido oyente, la próxima vez que sientas ese cosquilleo en la nuca mientras miras por la ventana de un rascacielos, o ese inexplicable impulso de girar el volante hacia el barranco mientras conduces por una carretera de montaña, pregúntate, ¿es realmente solo un pensamiento intruso? ¿O es que finalmente has comenzado a escuchar la llamada?